Porque salimos como queremos y volvemos como se nos da la gana. ¡Qué pea, compi! Hola a todos, mi nombre es Dana. Y yo soy Loraine. Hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante en el derecho, los tipos de sentencias según la forma en que afectan los textos legales. Sí, porque no todas las sentencias de la Corte Constitucional tienen el mismo efecto. Algunas las modifican, otras las interpretan, otras la eliminan o incluso hacen llamado al Congreso. Y todo eso tiene que ver con la forma en que la Corte protege la Constitución, pero también respeta el principio de separación de poderes. Ahora, empecemos con la interpretativa desestimatoria. Estas se dan cuando la Corte declara que la norma no es inconstitucional, pero aclara cómo se debe interpretar para que lo sea. exacto, es decir, la Corte no elimina la norma, sino que dice, esta norma se mantiene siempre y cuando se atienda de tal manera. Por ejemplo, imagina una ley que diga, los funcionarios públicos no pueden recibir ningún tipo de donación. Si alguien demanda diciendo que eso vulnera la libertad de recibir regalos simbólicos o culturales, la Corte podría decir, la norma no es inconstitucional, pero debe interpretarse como que solo prohíbe las donaciones que genere conflictos de interés. Eso sería una sentencia interpretativa desestimatoria, porque la Corte enseña cómo debe interpretarse la ley para que no sea contraria a la Constitución. Y en una sentencia de este tipo lo vemos reflejado en la parte motiva o considerativa, donde la Corte explica la interpretación correcta y luego en la parte resolutiva dice algo como declarar exequible la norma demandada, en el contenido que esa fase en el entendido de que es la clave para conocer una sentencia interpretativa desestimatoria. Ahora pasemos a las interpretativas estimatorias. Estas son un poco lo contrario. Aquí la Corte dice que una norma es inconstitucional si se interpreta de cierta manera, pero constitucional si se entiende de otra. Exactamente. Entonces la Corte no elimina toda la norma, sino que advierte si la aplica de forma seria, contraria a la Constitución. Un ejemplo podría ser que la ley diga, solo los hombres pueden postularse para el cargo de bombero. La Corte podría decir, esta norma sería inconstitucional si se interpreta literalmente, pero se mantiene en el entendido de que cualquier persona, sin importar su sexo, puede postularse si cumple los requisitos físicos, técnicos. Y así, pues, la Corte evita eliminar la norma, pero corrige la interpretación discriminatoria. En la sentencia se nota también, en la parte resolutiva, cuando se dice cómo declaran exequible la norma y siempre y cuando se entienda que. Y en los fundamentos jurídicos se analiza porque una interpretación literal afectaría derechos fundamentales. Ahora hablemos de las integradoras o aditivas, que son muy interesantes. Estas ocurren cuando la Corte pues encuentra que la norma es inconstitucional porque omitió algo importante. Por ejemplo, si una ley dice los hijos biológicos tienen derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte puede considerar que falta incluir a los hijos adoptivos, porque excluirlo viola la igualdad. Entonces, pues la Corte no elimina la norma, sino que la complementa diciendo algo como la norma se declara exequible en el entendido de que también incluye a los hijos adoptivos. Ahí vemos que la Corte agrega algo que el legislador olvidó para que la ley sea coherente con la Constitución.
Y esa adición se refleja tanto en la parte considerativa, donde pues explica la omisión, como en la parte resolutiva, con frases tipo en el entendido de que también se aplica a... Es una forma de corregir la norma sin invadir del todo la función legislativa. Las sustitutivas son las que eliminan una disposición legal, porque es contraria a la Constitución, pero a veces la reemplazan parcialmente. Sí, la Corte dice cierta parte de la norma no puede seguir vigente, pero el resto sí. Por ejemplo, una ley que diga las mujeres menores de 25 años no pueden ser juezas. La Corte puede declarar inexequible esta parte, pero mantener el resto de la norma que regula los requisitos generales. En la sentencia se vería algo como declarar inexequible la expresión mujeres menores de 25 años contenidas en el artículo. Y en la parte considerativa se explica por qué esa frase vulnera la igualdad y cómo la supresión permite que pues la norma se ajuste a la Constitución. Finalmente están las apelativas o exhortativas, que son más diplomáticas, digámoslo así. Sí, porque en estas, pues, la Corte no declara la norma inconstitucional todavía, pero le pide al Congreso o al gobierno que la revise o la modifique. Por ejemplo, si hay una ley sobre inteligencia artificial que no protege el bien de los datos personales, la Corte puede decir la norma es exequible por ahora, pero se exhorta al Congreso a revisar, ajustar los nuevos estándares de protección de datos. O también puede decir que si no se corrige dentro de cierto plazo, declara la norma inconstitucional en el futuro. En la sentencia se nota claramente en la parte resolutiva como la frase exhortar al Congreso de la República para que el término de meses legisle sobre... Eso es una forma de advertir sin intervenir directamente, dejando espacio al legislador para que cumpla su función. Entonces, para ya concluir, las desestimatorias enseñan cómo interpretar la norma para que no sea inconstitucional. Las estimatorias dicen que una interpretación sí sería inconstitucional. Las aditivas completan la norma agregando lo que faltó. Las sustitutivas eliminan una parte contraria a la Constitución. Y las apelativas o exhortativas piden al legislador que el legislador corrija la norma. Y lo más importante es que todas estas formas muestran cómo la Corte no solo anula leyes, sino que también las interpreta y las adapta para proteger los valores constitucionales. Bueno, esperamos que esta explicación les ayude a entender mejor cómo funcionan las sentencias constitucionales. Gracias por escucharnos.